venir. La idea de hoy era que Martín, que es, bueno, exalumno del cole y está trabajando de desarrollador hace varios años, nos cuente un poco algo que hizo en la casa, que el otro día en un WhatsApp en donde estamos ahí lo comentó y yo dije, che, esto está buenísimo, o sea, le estás contando como medio como una boludez, pero estaba re bueno, que es esto de armarse una nube propia con su propio hardware y con software libre, algo que le permite a él tener total control sobre sus datos y sobre su compu y sobre todo. Él conoce un montón de software libre y la idea es que, bueno, nos cuente un poco de eso, quizás primero presentándose y después contándonos por qué es importante que nosotros manejemos nuestros propios datos, ¿no? El título de la charla era esa, mis datos, mi decisión, medio un juego ahí como un juego en el título, pero en serio, ¿no? O sea, es una decisión importante tener vos tus propios datos. Me imagino que tenés algo para comentar también en relación con eso. Así que Sí, te doy sí, la sí. palabra Bueno, y te no, agradezco por estar y por por sumarte. favor. Bueno, yo soy Martín Alés, trabajo bueno, primero soy egresado de ahí de la 35, en el año 2006 egresé, ya hace un montón. Y bueno, y trabajo como programador, anduve por algunos laburos, este, fíjate que voy a admitir a alguien más que está ahí esperando. Eh, Pasé por varios laburos hasta que hace 4 años ya entré como socio en una cooperativa de trabajo de desarrollo de software, que tiene además de la particularidad de no ser una empresa tradicional, sino que al ser una cooperativa de trabajo, este, todos los socios somos dueños y parte de la organización en forma horizontal, digamos, no hay jefes y empleados. Em, la otra particularidad que tiene es que trabajamos solamente con software libre. Después les voy a contar un poco más para los que no sepan de qué se trata. Eh, bueno, está el sitio nuestro que está un poco viejo, ya lo vamos a renovar. Después les voy a pasar una serie de links que recopilé, que son los sitios de todas las cosas que voy a ir nombrando, para porque, a ver, lo que les quería mostrar es un conjunto de herramientas y cosas que instalé y configuré, que son un mundo cada una. Entonces, yo le decía a Carlitos, no tiene sentido intentar en una charla de, no sé, 1 hora, hacer una especie de tutorial de cómo montar todo esto, porque estaríamos días. De hecho, a mí me llevó muchos días armarlo. Pero sí por ahí dar un pantallazo de primero por qué y bueno, y después digamos, de qué se trata y una idea más o menos de por dónde empezar. Entonces está bueno que tengan los links para que cualquiera de las cosas que más les interese lo puedan consultar e informarse más. Claro. Sí, Este, muchas veces es eso, ¿no? Enterarse de cuáles son las herramientas que necesitamos implementar y después, bueno, saber cómo es el workflow, digamos, de todo claro, esto y cada totalmente. una. Uno, si no sabe ni siquiera que existen estas cosas, nunca se le va a dar, no, por investigarlas. Así que bueno, eso es un poco mi presentación. Vamos a hacer una cosa, yo les paso todos los links ahora para que ya los tengan y a medida que vamos avanzando les digo, este, les voy a ir nombrando cada una de estas cosas. Espero que lleguemos a ver todas, por lo menos un Dale, poquito por arriba, y si no, bueno, les queda igual ahí el dato. Lo pongo acá en el chat. Bueno, primero puse perfecto. GECOP. GECOP es donde es la cooperativa en la que yo trabajo, por si les interesa informarse más. Bueno, vamos a empezar. Ah, y esto que están viendo, que es este mapa, es porque justo antes, en la previa, antes de que se me cuelgue todo por querer compartir la pantalla casualmente en Google Meet, y digo casualmente porque la charla es un poco hablar mal de Google, aunque todos lo usamos y tiene algunas Claro, cosas que andan muy bien, pero igual vamos a hablar mal. Y bueno, y compartiendo la pantalla, intentando compartir la pantalla a través de Google Meet, la computadora se me frizó por completo. sí, Este, sí, y por eso nos mudamos. y por eso nos mudamos a Zoom, que es, bueno, es otro.
Es otro demonio como Google, pero bueno. Este, Más chiquito. más chico, claro. Bueno, y justo estábamos hablando porque Carlitos me preguntaba por un proyecto, me preguntaba cómo estamos trabajando nosotros ahora, bueno, estamos trabajando un montón, y me preguntaba por un proyecto en el cual yo fui parte, que fue el de mapear sobre un mapa, todas las cooperativas del país. eh, Así que bueno, justo les estaba por mostrar esto cuando se colgó Claro. todo. Una Eh, herramienta para enterarte de cuáles son las cooperativas que están cerca de tu casa, ¿no? Que a veces uno no sabe. Claro, uno en vez de ir a comprar al Carrefour, por ahí se entera que hay una feria cooperativa cerca de la casa o alguien que tiene o sea, no alguien, un grupo de personas que tienen una cooperativa que hacen cosas y siempre está bueno apoyar a gente copada antes que a una mega empresa. Claro, Este, bueno, entonces, pero bueno, eso después si quieren entran, lo chusmean. Vamos a ir por el buenísimo. principio. El sitio nuestro ya se lo mostré y lo que iba a contar. Bueno, la cosa empieza así. Vamos a poner Google. Este, a ver, todos nosotros tenemos un celular Android o algo similar. Eh, yo voy a hablar más de Google porque es el más popular. Por ahí iOS y Apple tienen todos los servicios parecidos, pero es lo mismo. Podríamos reemplazar donde dice Google, poner Apple y es igual. Pero a lo que quería llegar es que hoy en día todos dependemos un poco de todas estas tecnologías que son gratuitas aparentemente y que de alguna manera, por un lado, nos dan un montón de facilidades y por otro lado, lo que termina pasando es que uno termina perdiendo el control de lo que le termina entregando a estas grandes corporaciones como Google. Por ejemplo, Sí, el correo. Casi todos tenemos Gmail o Hotmail o alguno similar. Particularmente el tema del correo es muy complejo, entonces no es un servicio fácil de reemplazar. Yo tengo mi cuenta en Gmail y la uso y no queda otra. Si bien existen servicios alternativos, pero la verdad es que solamente las grandes empresas tienen esos servicios bien aceitados. Uno está acostumbrado a que manda un mail y a los 2 segundos llega al otro lado del mundo sin ningún problema. Bueno, para que eso ocurra, hay una complejidad extrema detrás de todo eso. El servicio de correo eh, se transmiten millones y millones y millones de correos por segundo y hay claro. servidores que tienen que tener la capacidad para procesar eso y eso no es fácil. Eh, bueno, entonces, el correo es uno. Pero ahora una cosa que es muy popular últimamente, los últimos años, es por ejemplo Google Fotos o Google Drive, eh, y que es el servicio de esto que se llama en la nube, y yo quería empezar un poco por acá, por desmitificar la idea o desidealizar la idea de la nube, que ¿Qué en es la realidad nube, no. Marto? ¿Qué? ¿Qué es la nube, Marto? ¿Qué es la nube? Bueno, la frase que nosotros en el trabajo la repetimos siempre es: la nube es la computadora de otro, de otra. Claro, Este, básicamente, cuando alguien te dice lo subís a la nube, lo que estás haciendo es subir tu información a un servidor que le pertenece a alguien. En general, ese alguien es Google, por poner ejemplo, pero puede ser Facebook, Apple, Amazon, son las más grandes. Entonces, cuando nosotros decimos no, porque, por ejemplo, y una de las cosas que yo les quiero mostrar hoy, que es una de las killer features de lo que les voy a mostrar, es la killer feature, es cuando es una característica muy buena de una aplicación. Es esto de la sincronización de tus fotos y de tus archivos en la nube. Cuando alguien dice sí. eso, lo que está diciendo en realidad es que está subiendo tus datos a la computadora de otro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es súper práctico, pero, y hay gente a la que le ha pasado, si vos llegás a tener un problema con tu cuenta de Gmail, tu cuenta de Google, y Google decide bloquearte, de un momento a otro,
perdiste toda tu información. Porque cuando vos subís los datos a Google, implícitamente no, explícitamente en algún momento aceptaste los términos y condiciones que dicen que toda esa información les pertenece. Entonces, Sí. si ellos de un momento a otro deciden bloquearte la cuenta, perdiste el acceso, perdiste todo y no hay tu tía. No, no, y además términos y condiciones que eventualmente se actualizan y vos habías aceptado términos hace 6 meses, hoy son otros, no te quedan otra que aceptarlos, porque si no perdés todo el trabajo que venías haciendo con eso. Sí, y además que los términos y condiciones son textos larguísimos, súper complejos, que Nadie lee. ninguno de nosotros se pone a No, leerlos, pero ahí dice que, entre un montón de cosas, dice que ellos son dueños de tu información y que si un día se les da la gana bloquearte, lo pueden hacer y vos no puedes reclamar nada. Ni hablar de que si quisieras hacer un reclamo, lo tenés que hacer en su jurisdicción, que es California. claro, claro, andá a Eh, hacerlo. entonces, claro, no es fácil hacer un litigio internacional. Bueno, nosotros tenemos un amigo en común que ahora está con un súper problema, que es que tiene subido a Google Maps su información personal, con número de teléfono, hay DNI, hay opiniones sobre él, que él no sabía que existía, y Ujú, está la familia teniendo problemas porque llaman por teléfono a la familia y le dicen que está secuestrado. Y él claro. tiene que ahora comprobar que él es él para quitar esa información que está subida a esos Por- servicios. Es una claro, porque locura. creo que en algún momento él se inscribió en ese servicio de Google Maps, que es el de poner tu número, tu dirección y figurar como un comercio. Y bueno, ahí quedó su información. Y ahora para recuperar control sobre esa información, tiene que hacer todo un tramiterío que es casi entregarle tu alma a Google, para que Una ellos locura, sí, sí. comprueben que vos sos vos y así, bueno, poder dar de baja esa información. Bueno, pero vamos a lo que más nos interesa, creo, o a mí por lo menos me interesaba contarles, es esto de que, esto que uno usa muchísimo, que es que todo el mundo le viene súper bien, que por ejemplo, tener un resguardo de estoy admitiendo a alguien que se quedó afuera, ahí está. Eh, Poder tener un resguardo de toda su información, lo más práctico siempre es usar Google Fotos o Google Drive, pero tiene ese riesgo que les estaba contando. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es que es posible, lleva bastante trabajo, pero es posible no depender tanto, al menos, de esos servicios y poder tener los datos de uno a salvo en su casa. Em, entonces, para eso, Buenísimo. em, lo que necesitamos en principio es algo que haga de servidor. Eh, yo hace un tiempo pude comprar una cosita que se llama Raspberry. Raspberry, ahí uno de los links que les pasé, el tercero. Bueno, ahora vamos a hablar de software libre, pero primero les cuento lo del servidor. Eh, ¿Sabés que creo que no lo enviaste? ¿Puede ser? Está en el chat. Sí. Ah, no me aparece. Ah, ¿Nunca le diste a es enviar? que ¿Puede ser? no lo envié a un chat que es para la gente que está en sala de espera. Nada que ver. Ah, ok, ok. A ver, everyone in meeting, ahí está. A ver, ahora. Ahora sí, perfecto. Ahí está, bien. Bueno, se lo mandé a cualquiera eso. Este, ahí pueden ver el cuarto link, es el de Raspberry Pi. Raspberry Pi es una. Acá tengo estoy compartiendo la pantalla. Acá. Es esta ¿Ustedes ven el cursor del mouse? Sí, ¿Lo ven? Bien. sí. La Raspberry es esta plaquetita que está acá, que es básicamente una mini computadora, que lo que tiene de bueno es que consume muy poca energía, tiene prácticamente todas las mismas funcionalidades que una computadora de escritorio. eh, y, ¿Y qué más? Bueno, y es mucho más barato. Y lo Sí, podés tiene tener. conexión para un monitor, tiene un procesador más o menos copado, tiene la capacidad de leer memorias, tiene entradas y USBs, tiene un montón de cosas muy piolas. Ujú. Y es un poquito más grande que un Arduino, ¿no? Es una cosita así, tipo. Sí, ahora yo les quería mostrar una foto, pero me estoy adelantando, pero bueno, ya que estamos hablando de eso, les voy a mostrar una foto, ahí no sé si la ven. ¿Se ve? Sí,
es la Raspberry mía. Esto negro que está acá arriba, apoyado sobre un router, esto es la Raspberry. Es esta cajita que tiene conectado por El USB. tamaño del disco externo es, ¿no? Pues lo tenés Es ahí más chiquito que el disco más externo, sí. Un poquito más alto, pero más chiquito que el disco externo. claro. Y tiene conectado este disco externo. ¿Qué más? Bueno, la Una de impresora las de mi casa. características, una de las características más locas es que corre Linux, ¿no? O sea, corre un sistema operativo Sí, completo. completo, o sea, no es que le cargas un programita como en el Arduino que hace un par de cosas con las entradas y salidas y resuelve. No, está. Exacto. No, O es una sea, computadora. De hecho, lo podrías le usar pones un como. monitor, claro, le pones un monitor, un teclado, un Y mouse ya y está, y lo funciona usas. como una compu. Sí, no es tan potente, tiene un procesador de celular. Claro, claro, pero bueno. Pero los celulares de hoy en día son muy potentes. Bueno, eso entonces está conectado al disco externo, está conectado a la red y tiene un transformador que lo mantiene encendido. Y funciona con el sistema operativo se instala en una tarjetita de memoria SD. Bueno, ¿qué es lo que tiene de práctico esto? Que lo puedes dejar enchufado. Yo de hecho lo tengo enchufado hace ya, no sé, 3 años más o menos. Con los cortes de luz se ha apagado y se ha vuelto a encender. Cuando vuelve la luz se prende sola. Entonces lo que tiene de bueno es que es ideal para armarte tu propio servidor en tu casa, que eso es lo que la tarea principal de lo que estamos charlando. Perfecto. Tranquilamente uno podría usar una compu de escritorio, lo único que tiene que hacer es dejarla prendida. ¿Alguna eh, vieja de conectar igualdad que tengamos ahí que no... También, también. La única cuestión es que tiene que estar prendida la mayor cantidad de tiempo posible, porque si no, el servicio solo lo tendrías disponible mientras el equipo está encendido. Si no, no. Perfecto. Este, y lo que tiene de bueno esto, que bueno, además no tiene ninguna pieza mecánica, no tiene, Cooler. tiene cooler, así que no hay problema, gasta muy poquita energía y funciona muy bien. Bueno, eso es en cuanto al hardware, no hace falta más que esto. Eh, O Ahora, sea, vos le estás conectando a eso el disco externo ujú, y la red. O sea, no tenés puesto un monitor ni nada, lo pusiste en su momento para configurarlo y nunca más, digamos. claro, y yo por la red puedo entrar por una cosa que se llama SSH, que es una consola remota, porque bueno, como es Linux y yo uso Linux en casa, bueno, desde Windows también se puede, pero quienes usen Linux están más habituados a usar la consola y uno puede hacer de todo desde la consola. Raspberry no es necesario ponerle un monitor nunca porque la configuras desde la consola. Bueno, a todo esto iba con que, bueno, eso es el hardware. Ahora está el software. Y voy a Sí, unir el tema software libre con lo que hablábamos antes. ¿Por qué hablo de software libre? Porque al igual que el tema de lo que decía antes con la nube, que como es la computadora de otro, el control lo tiene otra persona, con el software pasa algo similar. Cuando uno usa Windows o usa iOS o OS X, bueno, todo el software más común, está usando programas que le pertenecen al dueño que lo escribió y que uno solo tiene una licencia para utilizarlo, por la cual hay que pagar, y nada más. Uno no sabe realmente qué es lo que hace la computadora cuando uno hace clic en un botón en Windows, para poner el ejemplo. Así como hablo de Google como el emblemático, bueno, Windows sería el emblemático dentro del software privativo, a pesar de que ahora tienen una política un poco más amistosa con el software libre, pero siempre fue como el emblema del software privativo por su política de licencias, ¿no? Eh, Perdón, y amén de las subcapas, ¿no? Que ahora tiene Linux dentro de Windows. sí, eso es una cosa nueva. Yo creo que lo que pasó con Microsoft es que se dieron cuenta que el software libre tiene una debilidad. eh, bueno, pero vamos a hablar primero de software libre y después le cuento cuál es la debilidad, creo yo, ¿no? En mi opinión. Este, entonces, el software privativo lo que tiene es que uno realmente no sabe lo que está pasando cuando usa la computadora. No hay manera de enterarse cuál es el código que está detrás de las aplicaciones. claro. Eh, en cambio, en el software libre, digamos, por definición,
para que algo sea software libre, tiene que dar libre acceso al código de la aplicación que estás publicando. Y no solo libre acceso al código, sino libertad también para modificarlo, para distribuirlo y para que otra persona distribuya lo que uno modificó, ¿sí? Son esas 4 condiciones. Si no me Exacto. equivoco, dije 4. ¿Por qué digo esto? Porque también existe el código abierto, en inglés open source, que no es lo mismo que software libre. Hay una sutil diferencia que no es menor, que es el código abierto, es solo eso, código abierto, se puede ver. ¿Sí? Es que código de solo lectura, digamos. Cuando algo es Ajá, open source, no implica, software libre implica open source, ¿sí? sí. Open source no implica software libre. Ok, o sea, podés generar un servicio pago, por ejemplo. Sí, pero no pasa tanto en realidad no pasa por lo económico en ese sentido, Ajá, porque el software libre también puede ser pago. Yo puedo desarrollar una aplicación y cobrarte por vendértela, digamos. es lo que hace. Eh, Sí. lo que no se hace es cobrar por el uso, pero sí por el trabajo que costó hacerlo, desarrollarlo. Claro, claro. Pero no, o sea, software libre no es sinónimo de gratis. Eh, la diferencia es que el código abierto, uno solo tiene derecho a mirar el código. No tiene derecho ni a modificarlo ni a distribuirlo. Bien, Eh, por ende, tampoco a modificarlo y distribuirlo. El software libre sí, y es condición, si no, no estamos hablando de software libre. Eh, bueno, entonces, eso es importante porque cuando uno empieza digamos, a querer liberarse un poco de esta, digamos, de empezar a tener un poco más control de su información, te das cuenta que si no sabes lo que está haciendo tu computadora con tus datos, más allá de que uno por ahí elija no usar Google Drive o Google Fotos, uno no sabe lo que está pasando en la computadora y si toda su información no se está transmitiendo automáticamente a un servidor sin que uno se dé cuenta. Eso, por ejemplo, está pasando ahora con esta aplicación que estamos usando, que es Zoom, que es privativa y nosotros no tenemos ninguna garantía de que toda esta conversación no se está grabando, además de en mi computadora, en los servidores de Zoom. Y lo más probable es que sí. claro, claro. Eh, entonces, cuando uno usa software libre, uno puede tener la garantía de que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque es con saber un poco entender el código de la aplicación, te das cuenta de lo que está haciendo. No hace falta que todas las personas sepan programar ni sepan interpretar el código. Eso no es lo importante del software libre. Lo importante es que se pueda hacer. Porque si se puede hacer, en el mundo hay millones de personas que entienden y que saben, entonces alguna de esas personas se va a meter a revisar y va a encontrar si alguien metió un código malicioso, un código que no está bien, o un error también. De hecho, el Claro, software libre trabaja sobre eso. Hay una comunidad de gente que es entusiasta de la tecnología y de la programación y colabora con proyectos libres en hacerlos mejor. Así nació GNU Linux, y ahí vamos a poner esto de lo que yo estoy hablando. Después pueden entrar y leer un poco sobre GNU y GNU Linux. ¿Qué es esto? Eh, por un lado, Linus Torvalds empezó a hacer el núcleo de un sistema operativo basándose en Unix, y por otro lado, Richard Stallman se puso a hacer herramientas trabajando sobre ese núcleo, un montón de herramientas básicas de un sistema operativo, y decidieron liberar ese código que estaban trabajando y un montón de gente se sumó a mejorarlo, y eso hizo lo que hoy es GNU Linux, que uno lo suele llamar Linux. Stallman se enoja cuando uno hace eso, pero porque en realidad se llama GNU Linux. Eh, pero bueno, también Stallman tiene sus bemoles, así que no lo vamos a defender acá. ¿Qué iba a decir? Bueno, y hoy en día Linux es lo que es gracias a toda una comunidad de desarrolladores que lo han ido mejorando año a año, y hoy Linux se usa en el 99% de los servicios que hay en Internet. De hecho, Google, Amazon, Facebook, Apple usan Linux en sus servidores, porque
empíricamente funciona mejor que el resto Sí. de las herramientas, porque al ser abiertas, cualquiera puede entrar y mejorarlo. Cuando el software es privativo, si hay un error en el código, depende del dueño de ese código que se pueda corregir. En cambio, cuando el software es libre, cualquiera encuentra un error, lo corrige, lo publica, alguien lo aprueba y sale andando. Así funciona. Y por eso es que en Linux no se usa antivirus, porque cualquier software malicioso que aparezca, alguien lo va a encontrar, no lo va a dejar pasar, porque no hay manera de ocultarlo, digamos. Bueno, Muy bueno. esto es un poquito el tema del software libre. Existe una fundación que aboga por la libertad del software en el mundo. Ahí está el sitio, que es fsf.org. Se pueden suscribir y ellos te mandan unos newsletters muy entretenidos. Bueno, después acá tenemos la página de Raspberry, esa ya la habíamos mostrado. Y bueno, y ahora pasamos a el tema. Yo les cuento un toque a los demás. Me instalé Linux hace menos de una semana y me sorprendió la cantidad de versiones y de desarrollos en paralelo y de gente haciendo su propia versión y gusto y interfaz y demás. La comunidad es muchísimo más grande de lo que yo hubiese pensado. Cuando me empecé a meter para ver qué era lo que iba a terminar instalando, me sorprendió totalmente. O sea, yo no pensé que hubiese tantas opciones. Y la compu me está funcionando 1000 veces mejor. O sea, yo no lo puedo creer. O sea, Sí, es increíble. además, Una locura. hace poco instalé un Windows 10 y me quería matar por toda esta cuestión de la licencia y por otro lado que hay publicidad en el sistema operativo directamente. No es solo Sí, sí. entrando ya no hace falta ni entrar a un sitio para tener publicidad. Tenés la publicidad dentro del sistema operativo y no la puedes Sí. sacar y no puedes evitar que se actualice y no tenés control sobre nada en Windows. Y eso es bastante molesto. En cambio, en Linux tenés control sobre todo. Algunas cosas son más fáciles de modificar, otras no tanto. Pero siempre tenés la posibilidad de ir a ver lo que está pasando y que por qué hace tal cosa y no otra, y si se rompe, dónde está el Sí. error, y bueno. Y Es tampoco un es un mundo. cuco, ¿no? O sea, yo lo estaba viendo desde el ojo, ponele, yo me imaginaba a mi vieja usando Linux. Yo creo que le vendría mejor que un Windows. O sea, tiene un par de situaciones que, o sea, las resuelve. Tipo, instalar un software acá, tipo, te lo instalo con un clic. Eso en Windows no existe. Y En, yo no me lo imagino a mi vieja tipo bajando de una página, un RAR, descomprimiendo, dándole a instalar, ¿entendés? Y en en Linux los era últimos, ir a software y resolverlo y ya estaba. en los últimos años mejoró muchísimo Linux y Mm, sus interfaces y todo lo que es facilidad de uso. Cuando yo lo instalé por primera vez no sé, en el año 2000, ponele, mm. no me acuerdo ya qué versión Era era. más rústico. Era mucho más rústico, en cualquier momento te podías quedar sin imagen y bueno, a tocar en la consola, a tirar comandos Claro. para ver qué estaba pasando. Y eso hoy en día casi que no es necesario. De todas maneras, cuando uno empieza a meterse, y más, digamos, las personas que somos entusiastas de esto y no, digamos, que usamos la computadora no solo para ofimática, sino para desarrollar, para hacer otras cosas, te vas dando cuenta que, a través de la consola es donde uno realmente está interactuando con la computadora y le está pudiendo decir exactamente lo que necesitas que haga y lo hace. Claro. Que a través de botones está buenísimo porque es más simple, pero se pierde un poco esa, la, la flexibilidad que tiene. Claro, claro. Ahí te das cuenta que te dieron el control a vos, digamos. Claro, cuando haces cosas en consola puedes hacer literalmente lo que quieras con la computadora. Ok, vos Este, nombraste a Linux porque es básicamente el sistema operativo que necesitamos correr en la Raspberry para empezar a configurar las diferentes cosas que necesitamos. Y un poco como paradigma del software libre también, ¿no? O sea, sí, como una cosa así. exactamente. En el sitio de Raspberry puede encontrar para descargar, por un lado, la imagen oficial de Raspberry Pi OS, que antes se llamaba Raspbian,
que es una distribución que está basada en Debian, que es una de las distribuciones más populares de Linux. Pero también está la posibilidad de bajarse, a ver si no sé si está acá, Ubuntu Mate, que es una distribución de Ubuntu que también está basada en Debian, pero es un poco más amigable, o bueno, otras opciones, hay un montón, pero las dos más conocidas es Raspbian, que ahora se llama Raspberry Pi OS, y Ubuntu Mate. Yo en la mía tengo instalado Ubuntu Mate porque en algún momento pensaba usarla más para con un monitor conectado, porque Ubuntu tiene es más amistoso para las interfaces Gráficas. gráficas. Pero la verdad que hoy en día pienso que tranquilamente lo puedo volver a instalar todo con Raspbian, y funcionaría igual o mejor. Pero bueno, cualquiera de estos dos sirve. Uno con la Raspberry le puede instalar cualquiera de estos dos sistemas operativos y va a andar bien. Y como dije antes, puede no ser una Raspberry, puede ser cualquier computadora. Sí, o sea, es fundamental instalarle una distribución de Linux porque los programas que Que le vas a vamos a nombrar a usar, continuación, digamos. claro, funcionan principalmente en Linux, la mayoría. Y porque además la idea es justamente tener mayor control. Si instalamos Windows en una Raspberry, que también se puede, está genial, pero bueno, ya no tenés ninguna garantía de que la información que vos uses a través de la Raspberry quede ahí y no se vaya. Claro. Así que bueno, entonces, una vez instalado el sistema operativo, lo siguiente, yo no voy a hablar no porque no quiera, sino porque se haría muy largo, de las configuraciones y de las especificidades técnicas y todo lo que hay que hacer para lograr que todo funcione perfectamente, porque sería larguísimo. Les digo a grandes rasgos más o menos lo que Está bien, sí, necesitas. sí. Además, Entonces, la verdad que todo esto que hablabas, ¿no? De que la comunidad es tan grande, uno en definitiva cuando empieza a, a buscar te terminás encontrando, o si no terminás cayendo en algún compañero, amigo, como sí, fue sin ni hablar. Eso es fundamental el tener a caso de la alguien. instalación de Ubuntu hace una semana, en donde tuve que empezar a preguntarles a todos, pero pasa eso, ¿no? Ahí la comunidad es muy grande y cuando buscas errores o demás, es muy fácil encontrarte con alguien que le haya pasado algo. Está Totalmente. bueno. Siempre a alguien ya le pasó y por suerte hay mucha gente dispuesta a compartir ese conocimiento. Entonces en Internet siempre se encuentran foros este, y sitios donde encontrar respuestas a los problemas que uno tiene. Igual es muy es fundamental también tener algún conocido que te pueda ayudar. Yo como entré a trabajar en la cooperativa, ahí son todos linuxeros, viejos ya, así que tuve un acompañamiento en la En el proceso, transformación. En 2 meses creo de haber entrado, ya desinstalé Windows en casa y me quedé con Linux y no me arrepiento para nada. bien. Hablando de eso, se me ocurrió un sitio que me olvidé, bueno, se me ocurrió y ya me lo olvidé, que les iba a pasar. ¿Cuál era? Bueno, me acordaré. Eh, Estábamos hablando de... Nosotros teníamos ya configurado, ponele, configuramos el sistema operativo en la Raspberry o un Linux en cualquier otra compu y empezamos a pensar en la idea de transformar ese sistema en un server para hacer qué y Bien, cómo. eso. Digamos, nuestro objetivo es tener nuestro propio Google en casa. No con Sí, todos los servicios que da Google, porque sería imposible, pero por lo menos algunos de los que a mí me parecen los más importantes, como sería Google Drive, y eso involucra también a Google Fotos. Y después les voy a contar también que se pueden tener la parte de ofimática, así como Google Docs, ¿sí? Supongo bien. que todos lo conocen, que sería ofimática colaborativa, también se puede hacer, y también tener el servicio de calendario y de administración de tus contactos. Buah, bastante bueno. Sí, es Sí. espectacular. Y todo esto sincronizado con el celular, ¿no? Porque eso es súper Claro, claro. importante, porque no es solo, no se queda solo en la computadora y en la Raspberry, sino que lo interesante de esto es que podés
a interactuar con todos estos servicios también con el celu. Entonces, Genial. el núcleo de todo esto es una aplicación que se llama Nextcloud, que ahí les pasé el link. Bueno, este es el sitio. Tienen un montón de productos. El más importante es el de Nextcloud Files. Y esto básicamente es un software que uno lo instala en la Raspberry o en su servidor local, y te recrea todo un entorno similar a Google Drive, con todas estas cosas que les mencionaba también, que le podés agregar. Yo les voy a mostrar, a ver si me deja esto. Yo acá les estaba mostrando, ahí está, esta imagen que la subí a mi Nextcloud, que sería como si lo hubiese subido a mi Google Drive. Esta es la interfaz de Nextcloud. Tiene carpetas, es muy parecido Es muy parecido, sí, sí. a Google Drive. Y, ¿qué más? Y uno acá tiene acceso a la configuración, lo puede configurar como Eso, quiere. lo que estamos viendo directamente ya es marto.com.ar. Exactamente. Sí, hay una parte que no les conté, que también es fundamental en todo esto, que es, uno instala todos estos servicios, y es fundamental poder acceder desde afuera de tu casa, porque si estás Claro. en Hay una otro parte lado. de la configuración, digamos, que permite que todo esto sea accesible desde afuera. Exactamente. Si quieren, voy a hacer una pasada muy rápida por esa parte que es bastante compleja, Dale. pero que es importante. El primer Dale. paso para todo esto, igual son opcionales algunos pasos, pero el primer paso es tener un dominio. Uno puede tener un dominio propio, que eso sale plata. En mi caso yo registré marto.com.ar, y Sí. sale creo que 200 pesos por año, eso no es para nada Está caro. bien. Y eso se hace en nick.ar. Una vez Yo que voy uno tiene tomando nota, así que te escucho y lo voy anotando. Dale. Con esto uno lo que hace es registrar un nombre de dominio, que no es más que un nombre en internet, ¿sí? No te Perfecto. lleva a ningún lado ese nombre. Entonces el paso siguiente, además de registrar el dominio, es asignarle un DNS, ese proceso se llama delegación. Lo que uno hace cuando delega un DNS es asociar ese nombre de dominio con una IP. Bien. ¿Por qué? Porque cuando uno navega en Internet, la base de la navegación en Internet es que de qué manera uno puede comunicarse con otra computadora sin tener que saber de memoria la IP de esa computadora. Entonces, cuando uno escribe, por ejemplo, google.com, hay un servicio que se encarga de traducir ese nombre, google.com, a su IP correspondiente, que es la IP del servidor que te va a responder cuando entres a google.com. Detrás de todo eso hay una complejidad enorme, pero básicamente es eso. Entonces, cuando uno delega el dominio a un DNS, que es este servicio que estoy diciendo, tiene la posibilidad de direccionar al navegador a una IP específica. Como en nuestras casas, lo más probable es que todos tengamos IPs dinámicas, eso significa que el proveedor de Internet puede cambiar nuestra IP en cualquier momento, es un problema delegar el dominio a una IP que puede estar cambiando. Entonces, existen servicios que se llaman de DNS dinámicos, que muchos son pagos y algunos son gratuitos, que lo que se encargan es de... son servicios que se encargan de enterarse cuando la IP de uno en su casa cambió y actualizarla, cosa que ese dominio que uno tiene apunte siempre al el servidor que uno tiene en su casa. Perfecto. O sea, que te va actualizando esa relación entre el dominio y el IP de tu casa. O sea, exactamente. El IP sigue cambiando, pero se va actualizando en este servicio. Sí, para eso uno necesita tener un cliente del lado de su casa que le va a avisar a este servicio que cambió la IP. Entonces, el registro se hace en nick.ar, o también hay servicios gratuitos. Después, para el DNS dinámico, yo estoy usando ahora un servicio gratuito de un sitio que se llama namecheap.com, que es lo que están viendo acá, que tiene de bueno que te permite asociar tu propio dominio a su servicio, y de esta manera
uno no necesita, porque por ejemplo existe DIN DNS, es un servicio gratuito de DNS. Pero te pone una dinámico. barra, zaraza. Exactamente, que es una posibilidad. Yo hasta hace poco estaba usando eso y andaba muy bien. Pero se me ocurrió, me dieron ganas de tener mi propio dominio y empecé a investigar cómo podía hacer para tener mi propio dominio y aún teniendo IP dinámica en casa. Y ya había pagado por el registro en Nick.org, no quería pagar además también por el servicio de DNS dinámico y encontré Exacto. que Namecheap.com te permite usar tu propio dominio con un DNS dinámico. Y con Genial. esto, antes de seguir con Nextcloud, voy a ir a algo súper importante también, que es otro software libre fundamental, que es OpenWRT, que también les pasé este nombre, no se lo olviden, OpenWRT es fundamental. Les pasé también el link ahí, en el chat. ¿Qué es OpenWRT? Resulta que probablemente uno en su casa tenga un modem router que es directamente el que le proveyó el proveedor de internet, Fiverr, del Telecentro, Speedy, el que sea, te dejan un modem router en tu casa. Ahora, ese modem router es de ellos. Entonces, Sí. ¿cuál es el problema con eso? Que ellos tienen control no solo de la internet de tu casa para afuera, sino que teniendo el aparato que es de ellos en tu casa, tienen control de la red interna de uno. Cuando uno le ofrecen este servicio de internet con Wi-Fi, lo que te están ofreciendo es administrar tu conexión a internet y además administrar tu conexión local de Wi-Fi. Opa, mira. De hecho, yo tengo Fivertel acá en casa y cada X tiempo el modem se reinicia solo porque están actualizando el firmware del modem a piacere, digamos. Yo no tengo la menor idea de qué está pasando ahí adentro y no puedo saberlo. ¿Por qué? Porque es cerrado. Entonces, ¿qué hice para limitar esa posibilidad? Hago una aclaración porque parece que no quiero dar la sensación de que me las sé todas. Todo esto es conocimiento que alguien me pasó a mí, compañeros de trabajo, amigos. Solo tuve la inquietud y encontré personas dispuestas a compartir el conocimiento. Sí, pero sabes que el otro día cuando llamé a Telecentro, no me acuerdo qué fue lo que me dijo, algo que estaba viendo, o sea, yo le pasé mi número de usuario, y me tiró una data, no me acuerdo, ahora cuando sigamos hablando capaz que me acuerdo. Y dije, che, pará, ¿cómo sabes eso? O sea, me acuerdo que pensé, tipo, me estás dando algo que yo no sabía que vos estabas enterado. No sé si era ponerle los dispositivos que estaban conectados, algo por ahí. Tal cual, sí, absolutamente. Sí. Por ejemplo, tipo, ¿por qué sabes eso? Uno en Fivertel puede llamar por teléfono y pedir que cambien la contraseña de su Wi-Fi, de tu casa. Y ellos lo pueden hacer. Claro, sí, no, es más, me reinició el modem, el tipo. O sea, estaba por teléfono y me dijo, bueno, si se corta es porque estoy reiniciando el modem y se cortó la llamada. Exactamente. Bueno, entonces, eso no está bueno, por varios motivos. Entonces, para salir de ese problema, existe esto que se llama OpenWRT, y yo quería ir, espérense un momentito, me molesta esta cosa de la... ¿Y qué hace eso, ese OpenWRT? ¿Qué función cumple? Es el firmware del router. Ya voy a ir mirá. ahí, un segundito. Espera, ahí está. Que quería mostrarles. En la foto esta que yo les había mostrado antes, van a ver... Acá estoy en mi Nextcloud. Vuelvo a esta foto. Esto que está acá arriba es la Raspberry. Esto que está acá atrás es el modem router de Fivertel, que yo lo que hice con este modem router fue pedirles a ellos, porque no lo puedo hacer yo, sino pedirles a ellos que por favor desactiven las funciones de router, que solo me dejen las de modem. Ellos lo llaman NAT. Sí, la funcionalidad de NAT. Le pedí que la deshabiliten. Y lo que puse adelante es este router de TP-Link, que es mío, lo compré yo. Entonces yo, digamos, decidí qué características tenía que tener, y lo instalé delante del modem de Fivertel. Entonces, y desactivé el Wi-Fi de Fivertel también. El de Fivertel estás usando el del tuyo. Estoy usando el Wi-Fi, me lo provee mi router. Entonces, de esa manera, la red local
¿sí? Que son todos los dispositivos que tengo conectados en mi casa, están bajo mi control, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque el router se encarga de separar las redes, separar lo que es internet afuera de la red local. Eso el módem de FiberTel también lo hace, pero está configurado por ellos. Bien. Bien, entonces, ¿qué pasa? Este router es de TP-Link, y TP-Link te vende su router con un software que está hecho por ellos y que es privativo. Claro. Entonces, una vez más, uno no sabe lo que está pasando dentro de ese router. Entonces, por más que uno lo configure como quiere, no tiene garantía de que por debajo no estén pasando otras cosas. Claro, claro. Todo esto parece muy paranoico, en parte lo es, pero además es por una cuestión de... No te hacía tan paranoico. Está buenísimo, está buenísimo. no era tan paranoico hasta que me junté con estos locos que bueno, me Está mostraron... buenísimo. No, bueno, o sea, sí, suena paranoico, pero en realidad, como decías vos al principio, cuando uno empieza a transitar esto de el camino que puede hacer un entusiasta de todo esto, digamos, eh, o sea, hacer este tipo de cosas es también aprender cómo funcionan todo este tipo de cosas. Y si te Totalmente. interesa cómo funciona una red y todo esto que estás hablando, no te queda otra que caer en estas situaciones para poder probar cosas, para decir, no, bueno, este dispositivo le voy a dar tanto ancho, no sé, tanto de subida, Claro. tanto de bajada, lo voy a restringir, no sé. Todo ese Es tipo muy de cosas. satisfactorio cuando uno termina de configurar algo y funciona, y eso, y te das cuenta que no solo que lo pudiste hacer, que aprendiste cómo se hace, aprendiste un montón de cómo funciona, sino que además tenés el beneficio de que ahora está bajo tu control. Entonces, Claro. seas o no paranoico, es importante. Y está bueno. Perfecto. Entonces, a lo que iba con todo esto es que así como existe GNU Linux, bueno, existe OpenWRT, que no es más que una distribución GNU Linux especial, ¿sí? Todo está basado en lo mismo, en el kernel de Linux, que está reducida y está adaptada y tiene funcionalidades específicas para routers, ¿sí? Qué loco. Claro, así como existe una distribución para instalar en un dispositivo como una Raspberry, que es una computadora pero un poco más limitada, bueno, existe una distribución de Linux para instalar sobre un router que no es más también que una computadora con funciones específicas y otras limitaciones. Entonces, OpenWRT es el software que reemplaza el firmware original del router. Y acá pausa, importantísimo, no todos los hardware, ¿sí?, de router son compatibles con este sistema y es muy fácil y es bastante probable que uno intente instalar esto, no funcione y le quede el router recién comprado, se transforme en un ladrillo. Entonces, No. es muy importante. Lo mejor Chequear. o sea, en vez de lanzarse a instalar esto sin probar nada, sin investigar, es mejor, si uno tiene que comprar un router, averiguar primero si es compatible con este sistema. Claro. En el sitio de OpenWRT, que ahí les pasé el link, hay un listado de hardware compatible. Así que si uno está por comprar uno y quiere instalar esto, mejor elegirlo en base a esa lista. Y si uno ya lo tiene comprado y quiere probar a ver si funciona, bueno, hay que fijarse bien, no solo el modelo, sino la versión. O sea, tiene que coincidir exactamente. Si el modelo no coincide exactamente, es muy probable que no funcione y que se rompa, y recuperarlo no siempre es fácil y a veces es imposible. Porque estamos hablando del firmware, ¿sí? Del software más base que tiene el hardware. Bueno, pero aquí va con esto, que OpenWRT tiene algo muy bueno, que es como es software libre, se le pueden instalar aplicaciones extra para cualquier servicio que uno quiera operar, y uno de ellos es el de DNS dinámico. Entonces, si uno tiene un servicio, que esto es lo que le quería mostrar, yo estoy usando el servicio de Namecheap y necesito un cliente adentro de mi casa que se encargue de avisarle que mi IP cambió, mi IP pública cambió. Y qué mejor para darse cuenta de eso que el propio router. Entonces, dentro del router instalás una aplicación que se encarga de revisar cuándo cambia tu IP y de comunicarse con una API que te ofrece el servicio de Namecheap, pero así como Namecheap hay muchos otros, y si no estuviese incluido, se puede agregar. De hecho, el aplicativo que funciona como cliente de Namecheap para OpenWRT
tenía un error, entonces tuve que entrar y modificarlo porque el parámetro no se lo estaba pasando bien, hasta que me funcionó. Pero tenés esa Perfecto. posibilidad. Así que O bueno, sea, por eso digo, zarpado. es muy largo, son muchos pasos y cosas que pueden fallar, pero es muy entretenido. Eso corriendo en el router. Claro, el router es una computadora. Digamos, hay muchas cosas que uno podría Me instalarle sorprendió. al router y ponerlas a funcionar. Yo la verdad que no he usado mucho más que esto y configurar la posibilidad de configurar la red local como uno quiere. Eso ya viene por defecto con OpenWRT, pero hay 1.000.000 de aplicaciones que se pueden instalar para diversas cosas. No he investigado mucho yo por ahí, pero hay cientos de aplicaciones que se pueden agregar. Qué copado. Sí. Genial. Entonces, eso OpenWRT. Todo esto para el asunto de poder llegar desde afuera, ¿no? Claro. Entonces, después, teniendo eso, uno ya puede instalar Nextcloud, configurarlo, bueno, ponerlo todo como uno guste, y uno tiene la posibilidad de crear usuarios. Entonces, no solo sirve para uno esto, puede servir para cualquier persona. O sea, yo tengo Mirá. una cuenta para mí, una cuenta para mi pareja, y algún par de cuentas extra, porque alguna vez si le quiero compartir un archivo a alguien, no necesito usar WeTransfer y no necesito usar Google Drive. Lo subo por mi red local. Si yo quiero subir un archivo de 2 GB, por ejemplo, a mí no me cuesta nada subirlo a Nextcloud porque lo tengo en mi red local y después la persona Claro. a la que yo le mando el link lo descarga cuando quiere, siempre y cuando yo acá tenga internet y luz, ¿no? Claro. Pero bueno, es muy práctico y uno puede compartir esos datos con quien quiera Genial. a través de un link que podés compartir acá de Nextcloud. ¿Qué más? Entonces, a Nextcloud se le pueden agregar muchas aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación de contactos que sirve para sincronizar con el celular los contactos. Ahora vamos a ir ahí. Estos son contactos. Yo no lo estoy usando, pero se puede usar también. Es el aplicativo de calendario. Ahora vamos a ir a eso. Un momento. Y para eso vamos a pasar a contarles la parte del lado del celular, porque hasta ahora estamos hablando todo del lado de la Raspberry, y hay una parte que es la del teléfono. Cuando uno tiene funcionando su servidor de Nextcloud, se puede instalar la aplicación de Nextcloud para Android y configurarla, en primer lugar, para que se conecte al servidor de uno, Sí. y se le puede configurar la sincronización. Entonces, el aplicativo de acá, esperen un momentito. No sé si se ve. ¿Ustedes ven mi cámara? Bueno, eso Compartiendo que la estoy mostrando. pantalla se complica porque quedas chiquitito. Bueno, pero lo que les estoy mostrando acá es la aplicación Claro. de Lo mismo que Nextcloud. tenías ahí en la compu. Lo podés ver en el celular. Mientras Lo puedes ver en tengas el celular. internet y la aplicación apuntando a tu servidor, podés acceder a todos tus archivos que tengas en la Raspberry Genial. desde cualquier lado. Y además, si uno saca fotos o lo que sea con el celular, podés configurar esta aplicación del celular para que en lugar de cargar tus fotos a Google Fotos, y esto era una de las cosas más importantes, para que las cargue a tu Nextcloud. Entonces yo puedo estar de vacaciones, sacar fotos con el celular y en el momento que yo decido, porque eso es configurable, podés hacer que se sincronice en el momento o cuando agarre una wifi, ponele. cuando agarra un Wi-Fi o solo cuando tenés el celular cargándose, para que no se te descargue por transmitir la información. Y yo sé que estoy de vacaciones y en mi casa ya están las fotos que saqué, cosa que si se me prende fuego el celular o me lo afanan, esos datos ya están, por lo menos están resguardados en mi casa. Está bueno, está buenísimo. Y la verdad que está bárbaro eso. Entonces, eso en cuanto Che, acabas de hacer un repaso por todo lo necesario. Creo que yo pensé que bueno, me imagino que fuiste omitiendo cosas y configuraciones, pero digo, tengo acá el mapa, me lo fui escribiendo en un papel, Sí. y
¿Y queda algo de, o sea, Creo algo que que queda digas? solo una cosa, y ya con esto terminamos. Les Porque no, mencioné pues lo de... me fui haciendo el mapa y digo, bueno, ya tenemos el hardware, el sistema operativo, después lo que necesitamos para montar el server, las diferentes aplicaciones que se pueden tener ahí, tenemos el dominio, el DNS dinámico apuntando ahora sí a la IP con el firmware que lo actualiza, bueno, que le pega a esa API que lo actualiza y zaraza. Ujú. ¿Qué nos queda? Nos quedan creo que dos cosas mencionarles. Una es lo de esto de Colabora, es la ofimática en línea, que sería el reemplazo del servicio de Google Docs. Acá hay una salvedad, por lo menos hasta la última vez que yo había intentado instalarlo, no existía una compilación para el procesador de Raspberry, que son Ajá, ARM, ¿sí? No ARM. es ni Intel ni AMD 64, sino que es ARM. Ujú. Entonces, no podía instalar el reemplazo de Google Docs en una Raspberry, de momento no se puede. No sé si ahora lo habrán publicado, pero creo que no. Entonces no hay Bien. Google Docs por ahora. Pero si lo instalás en una computadora de escritorio, sí, no hay problema. Podés tener tu propio Google Docs. Y lo otro, que es un extra, que no tiene nada que ver con Nextcloud, pero que como la Raspberry es esencialmente un servidor Linux, le podés instalar más de un servicio. Yo lo tengo, por ejemplo, conectado a la impresora de casa, entonces puedo imprimir desde el celular o desde la notebook o desde una compu de escritorio Mandas en sin que ninguna de esas necesariamente esté prendida, porque la impresora no es Wi-Fi, es por USB, pero está conectado a la Raspberry. Eso es un servicio más. Y el otro servicio que tengo instalado, que es muy importante, se llama P-Hole. Y esto es un DNS local que lo que hace es, tiene un listado de sitios de publicidad, sitios engañosos, eh, a la, tenía registrada esa lista de la consulta y se actualiza automáticamente. Entonces lo que hace es bloquear publicidad, pero a nivel de la red directamente. Yo no necesito tener instalado un bloqueador de publicidad en el navegador o en el celular, porque lo que me está bloqueando la publicidad es directamente la Raspberry, y yo antes de salir a internet paso por la Raspberry y la Raspberry revisa, che, acá en este sitio hay un montón de publicidad, todo lo que sea publicidad lo bloqueo. Entonces si yo... posta. Posta. O sea, vos en tu casa usás YouTube y no te aparecen publicidades. Hay una salvedad, es por dominio, entonces la Ah, ok, publicidad ok. propia de YouTube es contenido de YouTube y eso no lo puede bloquear. Lo que yo puedo Bien, hacer bien. es, por ejemplo, entro Pero tipo en banners o cosas así que aparezcan en. exactamente todo lo que sea las direcciones de Internet que son específicamente de publicidad, por ejemplo, Google Ads, Google Ads. están bloqueadas. Entonces, si yo entro en un sitio que tiene publicidad de Google Ads, yo veo el sitio, pero no veo la publicidad de Google Ads, porque eso lo va a buscar a Google. En cambio, si yo estoy en YouTube, YouTube no está bloqueado. Yo podría bloquear YouTube, pero no puedo bloquear la Exacto. publicidad que YouTube a través de su propio servicio me está mandando. Eso no. Bien, Pero bien, sí, bien. en el celular o en la notebook o en cualquier dispositivo, ya está bloqueado eso. No tengo que configurarle nada. Genial. Así que bueno, creo que ¿Cómo se era llama? eso. Pijol. Pijole, ahí les pasé también el link que está en la lista. Hay una última cosita, pero es muy técnica, solo la puedo mencionar, que es todo esto además, para que sea seguro, para seguir con la paranoia, fíjense, mira, acá pueden ver, por ejemplo, que este P-Hole, este es el servicio funcionando en mi Raspberry, no tiene el candadito, porque esto solo es accesible desde mi red local. Entonces no me preocupa que el tráfico no esté cifrado. Pero esta otra parte, a ver si... Acá, en nube.marto.com.ar, sí la conexión está cifrada. Y eso Sí. es un servicio que generalmente también es de pago, pero existe un sitio que se llama Let's Encrypt que te permite certificar, digamos, que tu servicio es tuyo y tu dominio pertenece. Entonces, haciendo una serie de configuraciones, te habilita, te provee de un certificado que te habilita a cifrar la conexión, el tráfico, ¿sí? Entre tu servidor, que está en tu casa, y el dispositivo desde el que te estés conectando. Eso es un pasito extra que está bueno, porque si no, el tráfico HTTP es plano, se puede leer, si alguien está en la misma red, lo puede leer.
En cambio el HTTPS no. Y para eso uno necesita el certificado te lo provee Let's Encrypt en forma gratuita. Perfecto, che. Bueno, espero no haberlos mareado. No, yo te digo que me lo fui anotando acá y fue bastante claro, ¿eh? Fue como como arrancamos medio como en orden, ¿no? Desde el hardware para adelante, quedó bien en claro que que iba apareciendo ante cada necesidad que software libre la ocupaba, ¿viste? Claro, sí. Incluso hasta desde el hardware, ¿no? Pues empezamos con Raspberry, que ocupa también ese lugar del hardware libre en este caso. Sí, fuimos haciendo un poco la hoja de ruta con la que yo me topé desde que se me ocurrió esto de... que no se me ocurrió, que me dijeron, che, podés tener tu propia nube en casa. Y dije, me interesa. ¿Cómo hago? Y ahí empecé y bueno, llegué hasta esto que no es tampoco... Digamos, sí, yo creo que el agregado es esto, ¿no? Todo lo que fuiste contando que, o sea, como digo, no es solamente tener la nube, digamos, y tener los archivos, algo que de última con Google Drive lo resolvías, sino el agregado de un montón de cosas que pudiste hacer cuando dijiste, bueno, resuelvo eso, pero también puedo hacer esto y esto y esto, y empezar a tener un control muy grande sobre todo. Y creo que la idea esa de bloquear la publicidad le da como un extra así de punch que está muy bueno, ¿no? Porque ya que estamos, sí, que no me llegue más publicidad. Claro. Muy bueno. ¿Tienen alguna pregunta? Nosotros ahí Nahuel había dicho en el chat si quería alguno, podía hacer alguna pregunta. No sé si Nahuel o... Estoy tratando de llegar al chat por si habían escrito algo. O Bruno quieren hacer algún comentario. Bueno, genial. Buenísimo. De todas maneras, cualquier consulta, cualquier cosa que quieran, le piden a Carlito mi contacto y dentro de mis posibilidades, digamos, lo que pueda aportar. Acá Franco dice que se entendió súper bien y después Ezequiel dice que si subimos después los links, sí. Yo se los paso a Armando, se los paso a los otros profes y los subimos todos los Classroom. a los Classrooms. Sí, lo podemos y subir también al Classroom o bien de otro lado. Sí, o donde subamos el video, después también los pegamos ahí, así queda todo unido. Buenísimo, le cuento a los pibes, yo a Nahuel ya le había contado, el año pasado cuando nosotros estuvimos desarrollando el sistema de los mapas y demás, Martín vino al colegio junto con algunos compañeros de la cooperativa y nos estuvieron hablando y nos ayudaron a entender el mundillo del software libre para lograr que nosotros publicáramos el programa que estábamos haciendo bajo esa filosofía y con las cuestiones técnicas que nosotros no conocíamos, que eran necesarias para que nosotros lo pudiéramos hacer. Y fue, la verdad, muy sencillo. Encararlo fue casi que cuando ellos se fueron lo resolvimos en un par de horas. Y a nosotros nos súper ayudó en las instancias de las ferias y demás, poder contar con la ayuda de ellos, decir que estuvimos hablando con ellos, mostrar que habíamos, a través de la ayuda de ellos, que pudimos dar ese paso extra, que fue publicarlo y que saliera al mundo, digamos, ¿no? Que no se quedara dentro del colegio, sino que sea algo que en definitiva ahora está dando vueltas, lo podría llegar a usar cualquier persona. Así que nada, muchísimas gracias por lo de hoy y por lo del año pasado también. No hay ningún problema, todo lo que sea por la difusión del software libre y estas cuestiones que son muy interesantes. Mira, acá hay una pregunta de Bruno. Dice, muy bueno, ¿hay una app para traducir los formatos de Nextcloud y Google Drive? Decís, Raspbian no tiene la app para corregir G-Drive. A ver, no termino de entender la pregunta acá del amigo Bruno. La formuló. Dale, a ver. Ahí, a ver si lo puedo decir de forma más clara. Si yo produzco, si de algún modo puedo hacer conectar un archivo que yo genere con Nextcloud, que otra persona lo pueda leer con su Google Drive. No tanto para usar ambos sistemas, sino para que haya quizás mayor adopción de Nextcloud al ser leíble desde Google Drive. ¿Me expreso?
A ver, los formatos, concretamente los formatos de los archivos son los mismos, ¿eh? O sea, uno puede subir un .doc o un ODT o un .mp3 o lo que sea, o un TXT al Nextcloud o al Google Drive y exportarlos de uno al otro sin ningún problema. Si vos lo que decís es una integración automática, que todo lo que yo publico en Google Drive vaya a parar a Nextcloud y viceversa, es muy probable que exista. Yo no me he fijado porque no es algo que me interese, pero seguramente se puede hacer, ¿sí? Combinar un servicio con el otro, sincronizarlos. No sé si te referís a eso, pero no hay una incompatibilidad de formatos. Simplemente son conceptos distintos, creo. ¿Sí? Pero los archivos son compatibles entre uno y otro. Lo que quise decir, más allá de la capacidad de almacenar cualquier tipo de formato, lo que quería decir es sobre archivos colaborativos. Que yo pueda colaborar desde mi Nextcloud en un mismo archivo, que alguien lo abra en Google Drive y que haya una aplicación que lo traduzca y que favorezca a que alguien adopte Nextcloud. Porque, por ejemplo, yo laburo Google Drive un montón. Sí. Eso. Entiendo. Si yo podría empezar a utilizar los archivos que ya comparto con otra gente desde Nextcloud. No podrías hacer que la colaboración en línea, ¿sí? En tiempo real, ocurra entre gente que está en el servicio de Google Docs y gente que está en el servicio de Colabora, que sería el equivalente de Nextcloud para ofimática online. No podrías hacer esa integración en tiempo real, pero cualquier archivo que vos edites con Google Docs o con Colabora Office o con LibreOffice, lo podés transmitir a un servicio o a otro. Lo que no tenés es la integración en línea de eso. ¿Y por qué no tenés la integración en línea de eso? No porque Colabora Office no quiera, porque Google Docs no quiere. Porque Claro. el protocolo de Google Docs es cerrado. ¿Sí? El de Colabora no, probablemente haya integración de Colabora con otros sistemas de ofimática online que sean abiertos. El que no es abierto es el de Google. Entonces ellos no quieren que vos te metas en su servidor por detrás para integrar con otros servicios que son básicamente la competencia. Así que esa sería la limitación. Suele ser la limitación que tenés siempre en el software privativo. Si vos querés desde Linux leer un sistema de archivos NTFS, que es el de Windows, o incluso HFS, que es el de Apple, podés, sin ningún problema. Porque hubo gente que se mató para hacer ingeniería inversa sobre esos formatos que son cerrados y de hacerlo resolverlo. Ahora, desde Windows, leer un formato de archivo de sistemas de archivos de Linux es imposible a menos que instales un software que es libre, que alguien hizo también para Windows. Pero si fuese por Windows no habría manera de leer archivos que están guardados en formato de Linux. En cambio, al revés sí. Claro. Concepto general siempre es así. El que es cerrado lo cierra justamente para que otro no pueda ocupar ese lugar, digamos. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? Ahí Nahuel decía, quedó como arriba en el chat, proponía otras distros para servers, CentOS y Red Hat. Uh-huh. Sí, yo no tengo experiencia con ninguno de los dos, pero sé que se usa mucho. De todas maneras, la base es GNU Linux, así que muchísimo. Claro, sí, igual en el caso de Red Hat son un grupo, o sea que vos hablabas del tema de que no necesariamente que sea libre implica que sea gratis. En el caso de Red Hat, por ejemplo, es una empresa que brinda soporte de servidores, por eso está esa distribución Red Hat, que básicamente es a las empresas. Entonces ahí facturan. O sea, necesariamente que sea libre, en ese caso están facturando bastante bien con empresas grandes que tienen del lado del servidor. Qué sé yo, que tienen otra cuestión, digamos, ahí de soporte. Sí, o sea, se trata de lo que se cobra es algo distinto de lo que cobran las empresas de software privativo. O sea, se cobra por el trabajo de soporte, por el trabajo de desarrollo a medida,
y no por la licencia de uso, ¿sí? Esa es la diferencia. Claro. Sin ir más lejos, en la cooperativa de la que yo soy parte, trabajamos solo con software libre y facturamos. Así que lo que Claro, pasa es lógico. que eso, no desarrollamos productos cuyo uso requiera de una licencia paga. Entonces, nos facturamos por el trabajo de De desarrollarlo. consultoría, digamos. Claro, y de soporte en algunos casos De también. soporte. Eso. Perfecto. Tal cual. Buenísimo. A mí me encantó la charla. Creo que quedó todo bastante claro. O sea, independientemente de que obviamente cada una de estas aplicaciones o cada una de estas cositas que yo me fui anotando en este mapa, seguramente tienen un montón de configuraciones atrás. Está claro por dónde habría que encarar para hacer esto en casa. Así que por mí ya estamos. Así que te vuelvo a agradecer y posiblemente en algún momento te volvamos a llamar para que nos cuentes cómo publicar un software libre. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, me voy a Ya, poner ya a le hicimos investigar. esa charla. No, pero el año pasado la tuvimos, esa charla estuvo buenísima. Sí. Pero bueno, estaban mis compañeros que también tienen Sí, una, mucha historia también contaron. uf. Bueno, ¿qué iba a decir? Si yo detengo esto, se van a ir todos, así que no sé si porque No, estamos. Después la seguimos por, ¿cómo se llama? Por otras redes. Les agradezco a todos por haber participado, así que seguimos después por las clases. Chau, che. Bueno, Mil adiós. gracias. De nada. Y gracias.